Bueno, tengan todos un cordial saludo y mi nombre es Jorge Luis Hernández Castro y vengo a dirigirme a ustedes para brindarles una charla acerca de la visión desde la ecografía en el estadiamiento del tumor de páncreas. A modo de introducción y brindando algunos elementos de la epidemiología, vamos a ver que aproximadamente el 3% de todos los tumores malignos del páncreas lo constituye el cáncer de páncreas. Y en el momento en que se hace el diagnóstico de esta entidad, aproximadamente entre el 75 y el 80% de estos pacientes no tienen indicación de tratamiento quirúrgico. Por otro lado, en los últimos 10 años, esta entidad ha aumentado exponencialmente en frecuencia y en mortalidad. Es importante destacar que existen varias técnicas imagenológicas que se encuentran vinculadas al estadiamiento de esta enfermedad y más recientemente ha aparecido en el mercado ecógrafos de muy alta resolución y que a nuestro modo de ver pudieran presentar potencialidades para este menester. ¿En aras de qué? De obtener un diagnóstico cada vez más temprano y ofrecerle a nuestros pacientes una terapéutica adecuada. Siguiendo desde el punto de vista de la introducción, tenemos que estas técnicas vinculadas al estadiamiento también a ellas se han sumado la tomografía computarizada multidetector, la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones, la endoscopía y la laparoscopia diagnóstica. De manera que como motivación para este examen hemos tenido que la presencia de un número no despreciable de lesiones pancreáticas son potencialmente quirúrgicas, la ecografía, que es un método inocuo y de relativo fácil manejo, también se muestra potencialmente vinculada a la realización de este menester. El empleo de esta técnica reduce de forma importante el tiempo para el diagnóstico y que los ecógrafos han aumentado mucho su poder resolutivo en los últimos tiempos. La conducta terapéutica actual depende en gran medida de una identificación prequirúrgica adecuada de estas lesiones. De este modo nos hemos trazado como objetivo para esta charla el mostrarle las potencialidades a ustedes que muestra la ecografía para el estadiamiento de los tumores del páncreas. Describir, por otro lado, los principales hallazgos ecográficos a tener en cuenta para el estadiamiento tumoral del páncreas e insistir en los detalles técnicos para el estadiamiento por ecografía de los tumores pancreáticos. Antes de seguir avanzando, es menester mostrarles algunas consideraciones, sobre todo relacionadas con el estadio de esta enfermedad, sobre todo cuando la misma le asiste a lugares de complicación anatómica como puede ser el confluente hepatobilio pancreatorenal, donde existe la confluencia de numerosas estructuras anatómicas que son vitales, como las estructuras vasculares. De manera que tendríamos que en un estadio 1 la lesión pancreática no estaría interesando a ninguna de las estructuras vasculares que le rodean a este órgano. Tendríamos como estadio 2 donde ya la lesión ha rebasado los límites de la glándula y ha comenzado a interesar a las paredes del duodeno vecino. Y como estadio 3 tendríamos que ya la lesión rebasando la estructura orgánica interesa a las estructuras vasculares que le rodean. También tomando en consideración algunos elementos de la bibliografía revisada y extrapolando lo que se ha hecho hasta este momento en este sentido con la tomografía computarizada y la imagen de resonancia magnética, se han establecido para estas técnicas una serie de protocolos que han tratado de estandarizar el manejo imagenológico ante estas entidades. En este orden se han establecido algunos parámetros
que son de vital importancia para el diagnóstico o dictamen imagenológico vinculado al estadiamiento de esta enfermedad, como es, por ejemplo, la relación que se tiene en cuanto a arterias, venas que le rodean a la lesión y los grados circunferenciales que van a estar participando con relación a esta enfermedad, lo que pudieran hacerlo potencialmente quirúrgico o no. En este sentido, y en cuanto a la arteria mesentérica superior, se plantea desde el punto de vista imagenológico que cuando la lesión aún no ha cubierto los 180 grados del diámetro circunferencial del vaso, la lesión pudiera ser potencialmente quirúrgica. De manera que es posible mirar por todas estas técnicas imagenológicas cuando realmente se obtiene adecuadamente el diámetro transverso de la estructura vascular relacionado con el sitio tumoral que la engloba. En el punto B, por ejemplo, tenemos, a diferencia de que la lesión rebasa los 180 grados de la circunferencia del diámetro circunferencial. Y en el punto C tenemos que, además de rebasar los 180 grados del diámetro circunferencial, hay una invaginación hacia el interior de la luz del vaso provocado por la lesión, todo lo cual puede confirmarse desde el punto de vista imagenológico con las imágenes que se presentan abajo, donde podemos ver en el caso A, donde la mesentérica superior es englobada parcialmente sin cubrir los 180 grados del diámetro. En el lado B tenemos que prácticamente toda la circunferencia del vaso está cubierto por lesión tumoral. Y en el lado C, a pesar de que tenemos una reconstrucción coronal, podemos ver cómo se invagina la lesión dentro de la luz del vaso, provocando irregularidad de los contornos de esta pared. En cuanto a la vena mesentérica superior, tenemos prácticamente los mismos elementos, las mismas variables. Digamos que cuando logramos obtener un adecuado corte transversal de este vaso, vamos a ver que en este punto A la lesión no cubre siquiera los 180 grados del diámetro circunferencial. No así en el resto de los diagramas, donde aparece participación mayor de 180 grados del diámetro circunferencial, y en el grado C podemos ver que, a diferencia del vaso arterial, en el caso de la vena, en lugar de invaginarse hacia la luz, es el propio vaso con su pared quien penetra en el interior de la lesión, o sea, se invagina el vaso hacia el interior tumoral. En cuanto a las variables que pueden ser mostradas por ecografía, tenemos que, siguiendo este mismo protocolo extrapolado desde la tomografía computarizada, hay que ser receloso a la hora de obtener un adecuado diámetro circunferencial del vaso relacionado con el tumor. O sea, una vez que tengamos la información imagenológica de que el vaso está relacionado con el tumor, pues procedemos a realizar el estadiaje adecuado. Y vamos a ver que en el punto B, la mesentérica superior no está cubierta en sus 180 grados por el tumor. Por el contrario, en el punto C tenemos que más de una estructura arterial está involucrada o englobada por la lesión tumoral que nos interesa, mostrándose en el caso de la mesentérica superior como el tumor engloba totalmente el diámetro circunferencial, por tanto mayor de 180 grados. Este caso, por ejemplo, estaría en contra de una cirugía curativa del páncreas, y lo que se estaría proponiendo entonces sería una cirugía paliativa. En el caso del tronco celíaco, parecido a lo que se siguió con la mesentérica superior, vamos a seguir el mismo protocolo. En el dado caso de que la estructura vascular no se logre presentar todo lo transversal que amerita la técnica, pues vamos a utilizar como indicador
el contorno vascular. Por ejemplo, en este vaso tronco celíaco que tiene una presentación coronal, vamos a ver que el tumor está englobando más de uno de los contornos vasculares, de manera que esto nos puede indicar que el vaso pudiera estar afectando hasta los 180 grados. En este caso, que este tronco celíaco logramos colocarlo lo más transversal posible, vamos a ver que el tumor solo está cubriendo hasta 180 grados. En las diapositivas de abajo vamos a ver que el tronco celíaco va a estar totalmente englobado por el proceso tumoral, de manera que ya esta diapositiva nos está marcando que este paciente es potencialmente no quirúrgico. Cuando comparamos la vista transversal del tronco celíaco con su vista coronal, vamos a ver que este tumor cubre a este vaso por más de un contorno, de manera que se pone en evidencia lo que ya se ha dicho anteriormente, que cuando no se pueda colocar exactamente o estrictamente el corte transversal para ver toda la circunferencia, podemos utilizar este signo de que el vaso va a estar cubierto por el tumor por más de uno de sus contornos. En cuanto a la vena mesentérica superior, se van a tomar, como ya se dijo anteriormente, las mismas variables que para la arteria, lo que con la diferencia de que en el punto C hay que tener en cuenta que el tumor puede aspirar a la pared vascular, lo contrario sería en el vaso arterial, donde el tumor se invagina hacia la luz. Es una diferencia entre arteria y vena. En esta diapositiva vamos a ver que nos vamos a encontrar frente al diámetro transversal del eje esplenoportal, de manera que vamos a ver que el tumor va a cubrir menos de 180 grados del diámetro circunferencial, al igual que en este otro caso, donde al trazar una diagonal que me va a dividir simétricamente la sección transversal del vaso, vamos a ver que el tumor no llega a cubrir los 180 grados, de manera que este caso muestra criterio para cirugía probablemente curativa. En las diapositivas que se muestran abajo, vamos a ver que el tumor está cubriendo prácticamente toda la circunferencia de la estructura vascular. En estas otras dos diapositivas vamos a ver que con el empleo del Doppler color, un modo muy útil como complemento a las escalas de grises, vamos a ver que se confirma lo que ya se había dicho en la diapositiva anterior, donde se demuestra que hay participación tumoral en más de los 180 grados de la circunferencia vascular. También la técnica ecográfica tiene las posibilidades de realizar un estadiamiento a distancia, revisando los órganos diana, donde más frecuentemente hacen blanco las lesiones metastásicas propias de estos tumores en estadios avanzados. De manera que realizando un paneo al abdomen, insistiendo, digamos, en el hígado, en las linfonodos abdominales, en las estructuras que están rodeando a las vísceras del abdomen, como pueden ser las serosas peritoneales, se puede también complementar el estadiaje de esta enfermedad y poder saber o poder orientar al médico de asistencia cuando la enfermedad, según la ecografía, está limitada al órgano o cuando hay una diseminación a distancia. Y tenemos la posibilidad, como en este caso, por ejemplo, que tenemos una vista transversal del lóbulo izquierdo hepático, donde aparecen lesiones focales que se distribuyen en prácticamente toda el área de esta región orgánica, acompañada de lesiones hipoecoicas
también que se distribuyen en el lóbulo derecho. En las diapositivas de abajo vamos a ver que más allá de las vísceras duras del abdomen, vamos a tener también participación sobre los linfonodos. Tenemos presentaciones de adenopatías que sugieren su forma de presentación relacionada con lesiones metastásicas. Y en esta última diapositiva vamos a ver cómo las serosas del abdomen también van a estar participando. Por ejemplo, acá tenemos una lesión nodular que va a interesar a la cápsula de Gleason. En este otro caso tenemos otra lesión similar de menor tamaño que también va a infiltrar a la cápsula de Gleason. De manera que el uso de la ecografía nos va a mostrar múltiples ventajas en este sentido. En primer lugar, no emplea radiaciones ionizantes, es más barata que la tomografía computarizada, se encuentra más ampliamente distribuida en el Sistema Nacional de Salud. Los equipos se pueden trasladar a la cabecera del enfermo en caso de que éste no se pueda dirigir al servicio de imagenología. El tiempo de proceder es inferior al utilizado por otras técnicas. Esta técnica muestra una amplia tolerancia no solo por el enfermo, sino también por el operador, y emplea como complemento el modo Doppler, que es una valiosa herramienta para el estadiamiento de esta enfermedad. En otro orden, también vamos a ver que esta técnica muestra algunas desventajas, y las más importantes, por ejemplo, estarían relacionadas con la curva de aprendizaje. Es una técnica que, al ser operador dependiente, que es otra de las desventajas que muestra, necesita de mayor tiempo que las otras técnicas para lograr realmente no solo el aprendizaje, sino también la manipulación y la adquisición de imágenes de calidad. Con todo lo que se ha revisado hasta aquí, podemos concluir que la ecografía muestra potencialidades para el estadiamiento de los tumores del páncreas. Se describen con ello los principales hallazgos ecográficos a tener en cuenta para esta actividad sobre esta lesión orgánica, y además se insistió en los detalles técnicos para poder realizar el estadiamiento por ultrasonido de estos tumores pancreáticos. Muchas gracias.